Buenos días a todos. Mi nombre es Martín Buenos Instituto días. de Recuperación y Rehabilitación. Buenos días. Buenos días a todos. Espero y todos hayan amanecido bien por la gracia de nuestro poder superior. Y vamos a llevar a cabo otra junta más del día jueves 24 de abril. Les encargo mucho los micrófonos para que esta junta lleve su adecuado proceso y voy a impartirles los reglamentos para que no haya interrupción. En un momento les presento el reglamento. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Listo, como pudieron ver, quedaron listos los reglamentos y esperando que todos llevemos a cabo las indicaciones. Y les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy, que es la licenciada María Guadalupe Ruiz Juárez. Es licenciada en psicología de la unidad de tratamiento CREAT Zona 1 AC San Luis Potosí. Y el tema que nos trae el día de hoy es desde los sentidos, estrategias sensoriales para la autorregulación en adicciones. Adelante, señorita licenciada María Guadalupe, si gusta comenzar, adelante. Claro, qué gusto poderlos saludar. Entonces vamos a ir empezando. Igual, cualquier duda que vayan presentando, con todo gusto, cuando finalice la sesión, pues les damos cobertura, ¿sí? Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Denme un segundo.
Disculpen, ¿me pueden decir si se ve cuando comparta la pantalla y si me escucho de manera adecuada, por favor? Ahorita en un momento en un momento se Ay, escuchó, pero ahorita ya no está compartiendo, licenciada. ok, pero ¿se escuchaba mi voz? Sí, no se escuchaba su voz. Ok, ¿ya se escucha? Sí, Ok. Sí, está escuchando. Mm. Vamos a dar inicio entonces. Si por ahí detectan algún problemita, pues también favor de hacérmelo saber con el audio o con la presentación. Muy bien, pues vamos a dar inicio desde los sentidos, estrategias sensoriales para la autorregulación en adicciones. Un tema bien bonito y bien interesante porque aprender a utilizar, vaya, pues nuestro cuerpo a nuestro favor, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras percepciones, etcétera, es bien importante en todos los sentidos, pero específicamente en este en el que por el que hoy estamos reunidos acá, que es esta enfermedad, ¿no? Las adicciones. Y bueno, pues vamos a ir viendo entonces. Dentro de los contenidos de lo que se va a estar presentando, pues vamos a ver un concepto general, incluso por alguno de los autores precursores de lo que es la investigación de la autorregulación propiamente, pues qué es, ¿no? El rol que tiene el sistema sensorial, cómo funciona, un poquito de psicoeducación en ese sentido vaya, permitir entender mejor qué función tiene desde nuestro cerebro, básicamente. Estrategias por cada sentido, vamos a ver de manera general, de manera global, algunas estrategias y por supuesto les voy a presentar al final algunas otras que ya reúnen en conjunto los cinco sentidos. En el caso de las adicciones, se considera que existen o que podemos tomar en cuenta seis. Los otros dos también se los iré explicando a lo largo de la presentación para que podamos tener esa cobertura de manera más general, que podamos entender cómo hay muchas estrategias que se pueden implementar en torno a lo sensorial, por supuesto, para reforzar las estrategias de afrontamiento a la hora de trabajar con una prevención de reincidencia de recaída, ¿no? La evidencia científica que existe en torno a todo este tema y los beneficios. Ahora, con que por dejar evidencia científica al final no quiere decir que lo que vamos a presentar al inicio no la tenga, sino más bien que voy a hacer apertura a esta evidencia hasta el final con algunos autores justamente para que tengamos aún más amplia la bibliografía, que si por supuesto nos resulta interesante, sepamos que hay varios autores que en torno a este tema han hecho sus aportes y por supuesto entender que, que, que no es un tema que esté aislado de la ciencia, sino todo lo contrario. Y finalmente, pues vamos a ir con las conclusiones. Vamos a empezar ahora sí con el concepto de autorregulación. Para esto me gustaría que hagamos un preámbulo de cómo la adicción eh, puede ser un trastorno de autorregulación propiamente. ¿Sí? Se ha conceptualizado como una alteración en los mecanismos de la autorregulación emocional y conductual sobre todo. Entonces, no es nada más como lo siento, sino por supuesto lo que hago a partir de esa emoción. Los individuos normalmente que tienen alguna dificultad para gestionar sus emociones, especialmente las que son más intensas, por ejemplo, vamos a ver la ira, ¿no? Que son emociones que normalmente y erróneamente se catalogan como negativas. Hay que saber que no hay emociones negativas, ninguna emoción es negativa, todas por supuesto aportan algo a nosotros, nos hacen saber que hay situaciones con las que no estamos cómodos, entonces no podemos decir que tenemos emociones negativas. Incluso la ansiedad, que pudiéramos pensar, la ansiedad como emoción, no como trastorno, que pudiéramos pensar que es negativa, la verdad es que no. La verdad es que, por ejemplo, la ansiedad nos ayuda un poco en una medida específica
quizá prepararnos para un examen, quizá anticiparnos a manera de prevención para algunas cosas, ¿sí? Entonces, incluso cuando un usuario está próximo a egresar de su tratamiento, se sabe que es importante que tenga por ahí emociones tales como un poquito de miedo, tal vez un poco de ansiedad, ¿sí? Esto es justamente lo que a nosotros psicólogos nos hace saber que el usuario sí está atento, sí está al tanto de su proceso. Un usuario que sale extremadamente contento, extremadamente feliz, con una felicidad desmedida, lo único que puede provocar en este sentido es una desconfianza, es más bien confiarnos de más y dejar de lado esta parte de lo que es importante, de tener en cuenta que el proceso no es que haya terminado, sino que de hecho va empezando, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como preámbulo esta parte y toda esta perspectiva que les voy a presentar, pues por supuesto está respaldada por investigaciones. Entonces, vamos a continuar. Autorregulación a partir de este autor maravilloso, Barry Zimmerman. Sí, es un psicólogo educativo, pero de hecho es uno de los principales referentes en este estudio de la autorregulación, sobre todo en contextos, ya les digo, pues educativos y de aprendizaje, pero su concepto también se ha adaptado a psicología clínica y terapéutica. Él nos dice que la autorregulación es el proceso por el cual las personas controlan y dirigen sus propios pensamientos, emociones y comportamientos para alcanzar metas personales o sociales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, les pongo por acá algunas palabras clave para entender mejor quizá el concepto, entender que para que haya una autorregulación, primero tenemos que tener autoconciencia. Sí, capacidad para reconocer emociones, pensamientos y sensaciones corporales. Es decir, para que haya una autoconciencia de la emoción, primero tengo que aprender a sentir la emoción, a detectar qué es lo que me está pasando, por qué me estoy poniendo quizá, por qué me están sudando las manos, por qué empiezo a sentir la cabeza caliente, ¿sí? Es esa capacidad de darle nombre a cada emoción, de saber cómo se siente quizá a nivel corporal, porque todas las emociones tienen una manifestación corporal, ¿sí? Todas. Por ejemplo, la ansiedad incluso pudiéramos verla con un poquito de malestar estomacal, el enojo, pues la sudoración en las manos, sentir la cabeza un tanto cuanto caliente, incluso hay quienes me dicen, yo siento como si fuera algo que va recorriendo desde mi estómago, sube, sube, sube hasta mi cabeza, ¿sí? Entonces, hay generalidades, sí, pero por supuesto cada persona lo puede sentir de manera muy diferente. Entonces, en esta autoconciencia sí es importante voltear a vernos, permitirnos eso, porque de hecho la emoción tiene una duración de 90 segundos. Entonces, si se hace más grande, es normalmente por nuestros pensamientos, ¿sí? No porque la emoción tenga mayor duración, pero ahorita voy a eso. Entonces, primero saber cómo la estoy sintiendo, detenerme, tener en cuenta esto de dura solo 90 segundos, ¿sí? Cómo la estoy sintiendo en mi cuerpo, quizá qué pensamientos están llegando a mi mente. Todas estas cosas son importantes para primero tener en cuenta que si tenemos que tener una autorregulación, primero tiene que haber esta autoconciencia. Después, control emocional, gestionar emociones intensas, y ojo, acá le pongo emociones intensas, no negativas, como ira, ansiedad o tristeza de forma adaptativa. Gestionar quiere decir, ya me di cuenta, ya hice este ejercicio de autoconciencia de cómo la siento físicamente, de cómo la siento mentalmente. Ahora ya toca gestionar. ¿Qué voy a hacer con esa emoción? ¿Qué es lo más adecuado para mí? ¿Ok? Aquí es empezar a evaluar cuáles serían las acciones a tomar, ¿sí? Cuáles son las herramientas que tengo en mi disposición en ese momento para propiamente ayudar al control de esta emoción, ¿sí? Dentro de estas estrategias, les digo, las vamos a ir viendo ahorita en un ratito más, pero en este apartado es donde propiamente podemos hacer como esa gestión de cuáles son las herramientas que tengo a mi disposición en este momento, que pueden ser externas,
como las que les voy a mostrar, o algunas internas, ¿sí? Ahora, la toma de decisiones. Ya hice, ahora sí, esta gestión de las herramientas que tengo con una previa autoconciencia. Ahora sí toca elegir cuál es la adecuada para nivelar mi emoción, ¿sí? Por ejemplo, aquí es lo que les digo, no hay emoción negativa. Lo negativo es lo que hacemos con esa emoción. Por ejemplo, estoy sintiendo mucho enojo, mucho enojo. Esa es la emoción y está bien. Pero yo con ese enojo voy y golpeo a quien está a un lado de mí. Esa acción de esa mala gestión, esa es la negativa, ¿sí? Es aquí a donde quiero llegar. La emoción no es mala. Lo que es malo es la acción que tomamos con esta autorregulación o nula autorregulación emocional que luego tenemos, ¿ok? La tristeza no es mala. Lo que pudiera ser malo tal vez es que yo quizá me desinhiba, quizá me aísle por completo, no externe, no busque alguna herramienta. Eso sí pudiera ser lo negativo, ¿ok? Entonces, por eso en la toma de decisiones abordamos esta parte eh, de cuál es la herramienta, cuál es la estrategia que voy a utilizar para propiamente regular, ahora sí, mi emoción. Ujú. Entonces, vamos a ver, hasta aquí vamos bien. Quisiera saber si va todo bien. Sí, Gracias. Luego tenemos flexibilidad cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Capacidad para adaptarse a cambios y nuevas perspectivas. Pero ¿eso qué tendrá que ver con la autorregulación? Bueno, pues mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, seres humanos, estamos acostumbrados a planear, a tener ideas muy concretas y que, por ejemplo, alguien que todavía no desarrolla estas estrategias, no desarrolla sí, pues estrategias de afrontamiento propiamente, lo que hace una vez que estos planes no se efectúan como los hemos pensado, como los hemos planeado, pues lo que viene es justamente una desmedida muestra de emocional, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía planeado que saliendo mi internamiento iba a estar excelente con mi familia, íbamos todos a volver a ser unidos, y me doy cuenta que de pronto salimos y a lo mejor no es lo que yo esperaba, viene esta parte de decepción, de Mm. enojo, ajá, de tristeza. Y si yo no sé manejar estas emociones, lo que puede venir con ello es esa reincidencia, esa recaída, ¿sí? Entonces, por supuesto que la flexibilidad cognitiva es entender que nosotros podemos tener un plan, pero que por supuesto que se puede ver modificado por muchas cosas externas de las que nosotros no tenemos control. Y entonces, esa modificación que va a existir en cuanto a los planes que probablemente nosotros teníamos, tiene que ver con esta flexibilidad, esta capacidad de adaptarnos y de entender que, bueno, que tal vez no se dio así, no sucedió así, que tal vez es válido que yo tenga ciertas emociones, pero que ahora tengo que entender que debo modificar las acciones a tomar a partir de esas emociones, ¿ok? Entender que no todo siempre va a salir exactamente como yo lo quiero, como yo lo estoy pensando, sino que, pues, por supuesto, va a haber por ahí alguno que otro sesgo, ¿sí? Y finalmente, homeostasis, una palabra bien bonita que habla pues de este equilibrio interno del cuerpo y la mente. Aprender a tener tanto mi cuerpo como mi mente en tranquilidad, en paz, en equilibrio, en armonía. Ujú. Que si, por ejemplo, yo aprendo a vamos a usar un término quizá un tanto cuanto fantasioso, pero si el corazón y la mente los tengo a la par, los tengo bien conectados, por supuesto que puede existir esta homeostasis. Si yo aprendo a utilizar mis emociones a mi favor y no en mi contra, por supuesto que puede ser un equilibrio bien interesante y que es aliado estrella
en prevención de recaídas. Vamos a pasar ahora sí al rol que tiene el sistema sensorial. Vamos a ver, ¿qué es el proceso sensorial? Primero que nada, pues es un conjunto de órganos y vías neurológicas que captan estímulos del entorno y del cuerpo y los interpretan en el cerebro. A través de los sentidos, el cuerpo recibe información que influye directamente en nuestro estado emocional y fisiológico. ¿Ok? Los sentidos que están involucrados en la autorregulación, pues ya los conocemos. El primero es la vista. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vista con la autorregulación? Por ejemplo, vamos a ver, el entorno visual puede calmar o activar según lo que estemos viendo. Por ejemplo, no es por nada que si entramos a un consultorio médico, quizá el espacio o en los hospitales los espacios son blancos, son azul muy bajito, ajá, que nos transmiten, que son colores que normalmente pues nos transmiten calma, nos pueden transmitir tranquilidad, una sensación incluso de limpieza, ¿sí? Entonces, todo el entorno visual, los colores, la iluminación, el movimiento, por supuesto, que tienen un impacto en nuestro cerebro, en cómo nos regulamos incluso. El oído, que hay sonidos que por supuesto inducen a la calma. Por ejemplo, cierta música, el jazz puede ser, ¿no? Ruido blanco. Ruido blanco normalmente también se puede utilizar para los bebés, se puede utilizar para conciliar el sueño un poco. Ujú. O pueden ponernos por el otro lado en alerta, ¿sí? Los ruidos fuertes, por ejemplo, las sirenas de una ambulancia, pues nos alertan, nos hacen saber que hay algo, que hay una emergencia, ¿no? Entonces, por supuesto, también tiene algo en nuestro cerebro, en cómo puede o activar o producir calma al ser humano. El olfato, por ejemplo, está muy vinculado con la memoria y con las emociones. El olfato y el gusto, yo diría ambas, ya que los aromas que nos resultan placenteros, sí, nos pueden provocar bienestar. ¿Y por qué digo que está asociado con la memoria? Hay quienes a lo mejor van caminando y huelen un perfume de lejos y lo vinculan directamente con una persona. Sí, puede ser así. O por supuesto que en el caso de la recuperación, de la estabilización de las adicciones, vemos que está esta parte en la que puede producirles craving. Ajá, entonces, por supuesto, el olfato, el gusto, todas nuestros sentidos son importantes en esta cuestión. Sí, el gusto, sabores intensos, placenteros, que pueden cambiar, por supuesto, el foco atencional. Ujú. El tacto, pues el contacto físico con objetos, cuando abrazamos, por ejemplo, cuando besamos, sí, también genera impacto en el cerebro, sí, no nada más es hacerlo y ya. Nos puede generar seguridad, puede ayudar a aliviar cierta tensión. Ujú. Y luego tenemos otros dos, que nosotros normalmente conocemos los primeros cinco, los que ya les mencioné, pero está, por ejemplo, la propiocepción, ¿ok? Esto es a través de las sensaciones que provoca el espacio en el cuerpo. Se activa, por ejemplo, con la presión, con el movimiento. Cuando yo estoy en un columpio, de repente la sensación que siento cuando subo y cuando bajo, eso es la propiocepción, ¿sí? La interocepción es más bien la percepción de sensaciones, pero de manera interna. Por ejemplo, hacer consciente los latidos de nuestro corazón, ¿sí? Esa capacidad de quedarnos un momento tranquilos y cómo se siente mi corazón, que es algo que no es externo, sino que más bien viene desde dentro, desde nosotros mismos, la sensación del corazón, los latidos, la respiración incluso, tener hambre. Todas estas son sensaciones que vienen justamente desde dentro de nosotros.
no fuera, no es algo externo. Entonces quedamos que en que es propiocepción el primero, el otro que les dije, y la interocepción. Ya tenemos ahora conocimiento de otros dos sentidos nuevos, pero que también son muy importantes para lograr esta autorregulación. Vamos a ver. Dentro de esta desregulación, muchas personas con consumo problemático pueden presentar hiper o hiporrespuesta a ciertos estímulos. Esto quiere decir que a lo mejor hay quienes son más hipersensibles. A lo mejor a mí me molesta la etiqueta de la ropa, me molesta mucho, siento que me pica, porque soy más hipersensible con el sentido del tacto, porque no me puedo poner cualquier pantalón, cualquier blusa, porque la sensación que produce en mi cuerpo no es placentera. Al contrario, estoy todo el tiempo pensando en eso. O hay quienes a lo mejor lo sienten más con el oído. Los sonidos fuertes les provocan hasta migraña, les provocan muchísimo malestar, les tienen todo el tiempo en alerta, ¿sí? Depende mucho, por supuesto, de cada quien, pero siempre que, o normalmente se ve que cuando hay una persona con consumo, sí se vuelven más hipersensibles. O por el contrario, hiposensibles, es decir, empiezo a perder la sensación que antes me provocaba, por ejemplo, empiezo a tener dificultades de visión, empiezo a que la comida ya no me sabe igual, ahora tiene un sabor muy, no sé, extraño, ya no escucho las cosas pues de manera de antes de consumir, por ejemplo, ¿sí? O incluso nulo, ya lo perdí. Ya puedo llegar a perder uno de mis sentidos, pues sí, sí puede ocurrir. Entonces, ahí lo tenemos también, que es parte de esta desregulación en el consumo que puede provocar o hiper o una hiporrespuesta a ciertos estímulos. Una desconexión del cuerpo también, esta dificultad para percibir hambre, sueño, dolor, ¿sí? Especialmente con el consumo de sustancias estimulantes que después duran mucho tiempo sin ingerir alimentos, sin dormir, van perdiendo esa o van teniendo esa desconexión corporal a través de esta dificultad. Y ahora vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ubicar estos 5, ya que tengo aquí esta imagen como referencia. Vamos a ver. La vista, por ejemplo, se encuentra en el lóbulo occipital. Nuestro cerebro está dividido por lóbulos. Cada lóbulo, por supuesto, tiene los colores que ya vienen ahí divididos y dentro de los mismos vienen algunas otras partes más específicas, pero vamos a hacerlo más general. La vista corresponde al lóbulo occipital. ¿Sí? El oído al temporal, el tacto al lóbulo parietal, perdón, y el olfato pertenece al sistema límbico, en donde está ubicado lo que ya les decía de la memoria y de las emociones, y el gusto, pues a la corteza gustativa. Vamos a ver. Entonces, la importancia que tiene la autorregulación, pues estimular, calmar ciertos sentidos puede ayudar a una persona a salir de un estado de hiperactivación. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor estoy muy alterado, me encuentro con ansiedad, con estrés, estoy sintiendo craving, ¿sí? Entonces, esta autorregulación me ayuda a salir de ese estado de hiperactivación, perdón, disminuir ese malestar por estas emociones, por estas sensaciones que de pronto pueden ser muy intensas. Ujú. Activarse si está en estado de desconexión o letargo. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor si estoy muy apático, si me encuentro disociado incluso, si no lo estoy logrando concentrarme porque estoy muy ensimismado, ensimismada, porque a lo mejor sigo somnolienta, somnoliento, puede ser, ¿no? Entonces, la, la autorregulación, por supuesto, también nos ayuda a activarnos cuando nos encontramos así, cuando nos encontramos un poquito más desconectados del aquí y del ahora.
Y también nos va a ayudar a reconectar con el cuerpo y el presente. Un enraizamiento, buscar este grounding, y ahorita les voy a explicar un poco más de qué es esto, pero buscar que por supuesto el cuerpo de nuevo esté aquí, porque pudiera ser que el cuerpo está, pero la mente anda en el exterior, la mente anda en otras cosas, jugándose por ahí, y realmente no estás enfocado en lo que estás haciendo en ese momento. Hay algo que se le conoce como mindfulness, que es básicamente atención plena, en donde justamente nos brindan un montón de estrategias a través de la meditación para mantenernos en el presente, para mantenernos en las cosas que estamos haciendo. Incluso mindfulness lo podemos hacer cuando lavamos trastes, cuando estamos sentados simplemente, ¿sí? Son muchas cosas que nos ayudan a regresarnos al aquí y a la hora, y eso es bien importante para lograr esa autorregulación. Ahora, antes de avanzar, nada más como un dato extra que se me estaba pasando, pues creo que sí les mencioné, la parte de que el olfato y el gusto sí están vinculados. Y pues bueno, vamos ahora sí a ver algunas estrategias para cada sentido. Vamos a ver, antes de entrar propiamente en estas estrategias, es importante que tomemos en cuenta que lo que me funciona a mí puede que no le funcione al otro compañero, o lo que le funcionó al compañero no le va a funcionar necesariamente a todos. Cada cabeza es un mundo bien diferente, cada cuerpo siente de maneras muy diferentes, y por supuesto estas estrategias son más, vamos a ver, globales, son más para todos, para ver, para que prueben, intenten. Sí, hay quienes, por ejemplo, en uno de los centros hacen mindfulness, a algunos sí les produce calma, pero a algunos otros a lo mejor los altera un poco más. Es una realidad, sí, sí puede ocurrir. Entonces es importante que nosotros mismos vayamos descubriendo qué son las estrategias, cuáles son las estrategias, más bien las cosas que a nosotros nos ayudan a autorregularnos. Ok, pero para ello necesito hacer primero ese ejercicio de autoconciencia. Todo lo que ya les dije previo a que llegáramos a este punto es bien necesario. Entonces, vamos allá. Para la vista normalmente se requiere o se sugiere que haya iluminación tenue, un poco más natural, incluso ayuda para la autorregulación, para regular o para calmar este sentido, ¿sí? Los colores neutros, calmantes, que era lo que ya veíamos también. Fijar la vista en un objeto concreto para hacer anclaje. ¿A qué me refiero con esto? Si estoy a lo mejor muy estresado en un momento y me encuentro en un lugar donde a lo mejor hay árboles, pues puedo fijar mi vista en ese punto, en ese objeto concreto, que puede ser las hojas, saber qué colores tienen las hojas, pero realmente tomarme el tiempo de observar qué hay ahí, el color verde, si tiene matices más oscuros y de otro lado se ve más claro, si a lo mejor ya se está secando esa hoja. Ajá. Incluso puedo hacerlo con la propia pared, observar la pared, qué formas se van haciendo por la pintura, quizá. Sí, cualquier lugar en donde nosotros estemos puede funcionar para fijar la vista y para poder tener este anclaje, para poder ayudar a que el cerebro se regule de alguna u otra forma. Recuerden, la emoción tiene esta duración de 90 segundos, entonces en este tiempo podemos utilizar alguna de estas estrategias para reducirla, para intentar gestionarla de mejor manera, y que por supuesto no se vuelva o no provoque algún impulso desmedido, del que luego, por supuesto, puede venir un poco el arrepentimiento, el malestar, porque hice eso. Vamos ahora con el oído. Música relajante, los sonidos de la naturaleza también está comprobadísimo que ayudan mucho. Hay personas que escuchar la lluvia les genera mucho bienestar, les relaja, les ayuda a dormir mejor. Pero luego también están los otros que dicen, pues a mí me da miedo escuchar truenos, me da miedo escuchar
pues el viento, ajá. Por eso les digo que es muy subjetivo, que cada quien sabrá cuáles son las que le funcionan y cuáles son las que dice, pues no, a lo mejor esto en vez de calmarme solo me va a alterar más. Uso de audífonos con música binaural, ya les decía, binaural a qué se refiere, quiere decir el sonido va pasando de un audífono al otro. Primero en un oído suena más y luego en el otro y se siente una especie de relajación muy, muy placentera por cómo es que lo va percibiendo este sentido. Y luego la técnica de naming auditivo, identificar tres sonidos alrededor, tener esta capacidad de poder realmente como que apagar los otros sentidos, y apagarlo vamos a poner entre comillas, porque pues no, nunca se apagan, claro que no, pero sí intentar enfocarnos únicamente en el del oído, a ver qué tres sonidos que escuche yo y realmente escucharlos con conciencia, con plena conciencia, qué me producen, qué me provoca escuchar estos tres sonidos, sí, cuáles son los que escogí, tal vez puede ser la voz de alguien, quizá puede ser el ruido externo de que va pasando un coche, sí, no sé, incluso el sonido que produce de pronto el viento también. Ahora vamos con el olfato. Existe algo que es la aromaterapia, donde se utilizan, por ejemplo, lavanda, menta, eucalipto. Normalmente cuando alguien hace ejercicios de meditación o de mindfulness, se apoya con esta herramienta para que pueda provocar más esa sensación de bienestar, de calma, ¿sí? Con aromas que tienden a ser tranquilos, que tienden a ser muy tenues incluso, y que provocan este confort, ¿no? Pero dentro del olfato podemos entender que también podemos usar incluso nuestro propio aroma. El ser humano tiene su propio aroma, cada quien tiene su propio aroma. Entonces, si no tengo nada a la mano, por supuesto, puedo utilizar mi ropa, puedo utilizar mi cabello, ajá, puedo utilizar el aroma de la comida, incluso también, sí, hay quienes en automático huelen, no sé, un pozole o huelen algo y les recuerda a su niñez, les recuerda a un momento grato, entonces también pueden utilizar como esa mezcla. Por eso les digo, los sentidos en general trabajan en conjunto, pero podemos utilizarlos de manera individual para generar estas estrategias de autorregulación. En tacto, texturas suaves o resistentes según el estado emocional de cada quien. Por ejemplo, una textura suave puede ser, y es facilísimo, un globo, le puedo poner un poquito de harina, tal vez un poquito de agua, y la presión que ejerzo con mis manos sobre este estímulo puede resultar muy placentera. Sí, una pelotita antiestrés, son famosísimas esas últimamente, pero también me puede generar bienestar. Puedo a lo mejor en algún momento necesitar de algo más suave, de algo más, este, que me brinde un poquito más de confort, o quizá en algún momento me puede ayudar más sentir lo rugoso de la pared. También ayuda mucho. En el caso del enojo, el enojo, vaya, es una emoción caliente, entonces se hace esta recomendación de cómo calmo una emoción caliente, vaya, pues con algo frío. Entonces puedo tomarme un vaso de agua muy helada y ayuda en ese sentido. Puedo descalzarme, quitar zapato, calcetín y poner mi pie en contacto con el suelo frío. Eso también puede ayudar un poco a calmar estas emociones que de pronto pudieran ser más calientes, más intensas, y es a través justamente de este sentido, del sentido del tacto. Eh, los automasajes, pues también se vale, ¿no? Esta parte de quizá no lo recibo de alguien más, pero yo solo puedo de pronto apretar un poquito mis brazos, sí, mis piernas, mover mi cabeza de un lado a otro, y si lo mezclo quizá con ejercicios de respiración consciente, pues a mucho que mejor. Ayuda muchísimo a relajar, a calmar y a regular sobre todo, pues el cuerpo, la mente en general.
el gusto. Técnicas de mindful eating quiere decir, no sé si alguien por acá ha visto la película de Ratatouille, Ratatouille, no sé cómo se diga, la de la ratita que cocina. Hay una escena muy bonita donde tiene como un quesito y una uva del otro lado. Entonces muerde primero una y se ven fuegos artificiales detrás. Luego muerde la otra y pasa lo mismo. Luego mezcla ambas y es como una fiesta sensorial en cuanto al gusto para la ratita, ¿no? Entonces, más o menos pudiera ser algo así. Es decir, que cuando yo me esté comiendo algo, no me lo coma rapidísimo y como si no hubiera un mañana, sino más bien que tenga esta capacidad de disfrutar mi comida, de hacerlo de manera consciente, de detenerme a que cada mordida tenga este objetivo de provocarme placer, que si me voy a quizá comer un chocolate, realmente lo deguste, realmente lo vaya sintiendo poco a poquito, que permita que se derrita incluso en la lengua, ¿no? A esto se le conoce como esta técnica de mindful eating, que es básicamente poner esa atención plena a la hora de comer. Incluso pues su digestión se los va a agradecer muchísimo, si no simplemente pues como rápido, lo hago en automático y ya pierde pues todo ese placer que es comer, ¿sí? Sabores contrastantes para redirigir la atención. Limón, menta, por ejemplo, son sabores ácidos, son sabores que pueden como ayudarnos a redireccionar la atención, a enfocarnos nuevamente o a disminuir alguna sensación que por ahí ande causándonos molestia. Pues puede ser si lo hacemos con este objetivo. Comer algo picoso incluso también pudiera ser, claro, pues con medida y de manera más consciente, pero sí puede ayudar mucho en ese sentido. Propiocepción, ejercicios de presión, empuje de pared y estiramientos, todas estas cosas son buenísimas, el yoga, movimientos conscientes, todo esto ayuda mucho a relajarnos, ayuda a tensar, destensar el cuerpo y esa es otra de las estrategias, ¿no? Se requiere que incluso el balanceo, sí, el balanceo de repente también ayuda mucho, aporta a esta regulación a través de este sentido nuevo, la propiocepción, bueno, no es nuevo, pero que les acabo de platicar. Y también puede generar bienestar. El yoga al principio puede ser confuso para algunas personas a la hora de llevarlo a cabo, pero puede ser bien interesante y una herramienta muy útil para manejar y para tener esta regulación de mejor manera. Ahora ya un poquito más vinculándolos todos, pues vamos a ver que también hay una respiración consciente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la manera de respirar para disminuir ansiedad, por ejemplo, pues tiende a ser muy distinta a la que verdaderamente se recomienda, ¿no? Decimos respira profundo y lo primero que hacemos es y alzar los hombros y soltar. Y eso es lo que hacemos. Cuando realmente una de las maneras para calmar esta ansiedad es respirar con las manos en el vientre y que a la hora de hacer la inhalación, lo único que se eleva es mi vientre, no mis hombros, solo mi vientre. Puede resultar muy complicado, sí, al inicio, pero por supuesto con la práctica esto se va haciendo un poco más llevadero. Asimismo, pues ayudan a que el cerebro se distraiga en otra cosa, que es pues hacer bien mi ejercicio y no estar pensando quizá en el estímulo inicial que me provocó este malestar. Entonces, hay que empezar a utilizar la respiración justo de manera consciente y con estas estrategias, porque la respiración la podemos usar de muchas maneras, no la típica que les digo de respirar así, alzando los hombros, sino que hay muchísimas otras maneras. Es solo cuestión, les digo, de aprender a mantener en armonía nuestro cuerpo, nuestras emociones y usarlo todo a nuestro favor y no en nuestra contra. Ejercicios de grounding, anclaje al presente,
Esto de básicamente aprender a observar, aprender a oír, a oler, a lo que sea, de manera bien consciente de tomar en cuenta que pues tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo en ese momento y no permitir a la mente que divague demasiado, sino más bien anclarme a lo que estoy haciendo en este momento. El movimiento corporal, pues ya se los decía, no nada más está esa parte, sino que pues de pronto sacudir primero un brazo, después el otro, ¿sí? Incluso hay una técnica que ayuda mucho, es empezando desde el dedo meñique del pie, pues tenso, destenso. Después el pie, después ya quizá el tobillo. El punto es ir subiendo y tensando cada músculo, cada parte de nuestro cuerpo, poco a poco, de manera rítmica, hasta que llegamos a la cabeza. Ayuda mucho también a hacer este anclaje y a disminuir estas sensaciones de malestar. Había un chico que me decía, pero ¿cómo me va a funcionar eso? Ay, pues facilísimo. Si no lo has intentado, si no lo has puesto a la práctica, pues así como necesito que realmente lo intentes, que te vayas familiarizando con la técnica para poco a poco ir observando pues sí, la efectividad que puede tener si la hacemos de manera adecuada y de manera consciente. Un registro emocional, acá es básicamente pues escribir, ¿sí? Escribir todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo, ayuda mucho en esta parte de regular, sobre todo porque nos ayuda en la autoconciencia, a analizar qué es lo que realmente estoy sintiendo. Está esta parte en la que les digo, la emoción dura 90 segundos, pero nosotros la hacemos algo que parece no tener fin, que nuestro enojo incrementa en vez de realmente regularse. Y normalmente viene por esta parte de ciertos pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales que alimentan ese enojo, esa ansiedad, ese estrés. Por ejemplo, vamos a ver una pareja que a lo mejor el chico tarda en contestarle, ¿no? Tarda en contestarle un ratito y la pareja empieza automáticamente a tener estos pensamientos irracionales. Quizá está con alguien más, quizá ya no me quiere, sí, quizá no se aburre de hablar conmigo, ¿no? Esos son los pensamientos irracionales que vienen a partir de la emoción, en este caso vamos a ver la ansiedad. Entonces, en vez de disminuirla, lo que hacemos es que incremente, ¿vale? Y entonces, posterior a todo esto, viene la parte de la acción, del impulso. Ya sentí mi emoción, que es la ansiedad, ya tuve pensamientos irracionales, es decir, no me quiere, está con alguien más, todas estas cosas. Viene entonces el impulso, que es la acción. Me enojo y en ese ratito te termino, y ahí termina, ¿no? Por supuesto que esta es una mala gestión donde no hubo una autorregulación previa y simplemente se permitieron irse con la emoción. Y entonces, por supuesto, después vienen estas sensaciones de arrepentimiento. A lo mejor el chico realmente lo que estaba haciendo, pues estaba comiendo, olvidó cargar el teléfono y ya, y fue todo. Nada que ver con lo que a lo mejor nuestro cerebro ansioso nos estaba haciendo creer o nos estaba poniendo sobre la mesa. De ahí la importancia de aprender a distinguir cuando la emoción se nos está saliendo de control y empiezan estos pensamientos irracionales. Tenemos que o podemos trabajar con esta práctica del control para identificarlos y saber cómo regularlos antes de que pasemos a este impulso, a esta acción, de la que, como ya les dije, después puede provocar este arrepentimiento de por qué lo hice, de chin, ya la regué, ¿sí? Y tiempo fuera consciente, time out. Básicamente decir, yo no puedo ahorita con el control de esta emoción, ¿sabes qué? Me retiro. También es bien válido, es muy válido decir, quizá en este momento no puedo establecer ninguna otra estrategia, pues está esta, la de ahorita no hablo contigo porque yo sé que estoy demasiado enojado y que si seguimos hablando, lo único que vas a hacer o lo único que voy a provocar incluso yo mismo es que la emoción se intensifique más y que entonces esto termine en una discusión, termine en una pelea que quizá ni siquiera es necesaria, ¿ok? Entonces el tiempo fuera es aprender también a medirnos nosotros mismos y decir, esto ya está sobrepasando mi control,
es necesario que yo me aleje, es necesario que yo me retire un momento, que yo me aísle, para entonces ahora sí poder darme el tiempo de utilizar alguna otra estrategia para calmarme. Entender que en algún momento puede que se nos salga de control, ayuda y habla de esta madurez emocional que podemos ir adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Hasta aquí va alguna duda? ¿Va alguna cosa que quiera alguien decir? ¿Todo bien? No, todo bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ahora sí, con propiamente la evidencia científica y los beneficios que tiene la autorregulación, que ya a lo largo de la presentación hemos estado viendo parte de estos beneficios, pero vamos a verlos ya de manera más específica. Bien. La autorregulación emocional es reconocida como un componente esencial en la rehabilitación de personas con adicciones. Diversos estudios respaldan su importancia en la prevención de recaídas y en la mejora del bienestar psicológico. Algunos autores que predominan en cuanto a la autorregulación, Alan Marlatt, él tiene una obra específica que habla de la prevención de recaídas, cómo mantener estas estrategias en el tratamiento, y es uno de los primeros en destacar justamente la autorregulación emocional y cognitiva como un pilar en la prevención de estas recaídas. Entonces, yo se los voy a decir como por encimita, pero insisto, si para alguien resulta interesante, pues pudiera entender que hay que están estos autores que tienen varias obras para, para trabajar aún más a profundidad este tema. Barry Zimmerman, que como ya les decía, él tiene su teoría, sus obras que hablan sobre una perspectiva cognitiva, pero que es más social. Su trabajo, les digo, se centra en educación, pero su modelo de autorregulación también se aplica al campo clínico, especialmente pues al de las adicciones. James Groves, él tiene varios artículos también de regulación. Él propone más bien estrategias, pues, por ejemplo, un reencuadre cognitivo. Un reencuadre cognitivo es esta parte de lo que les decía, lo que estoy pensando, cómo lo puedo modificar para ayudarme yo mismo a calmar mi emoción. Es el manejo de estos pensamientos irracionales. Vamos a poner otro ejemplo. Me voy a subir a un avión por primera vez y mi ansiedad ya empezó a decirme, el avión se va a caer, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. La reestructuración cognitiva, este reencuadre que pudiéramos usar de James Groves, es más bien decirnos, a ver, no, ¿cuántas veces te has caído de un avión? Nunca. ¿Cuántas veces te has subido? Nunca. Es más probable que haya un choque de autos a que se caiga un avión, ¿ok? Entonces es más bien esa parte de nosotros mismos ayudarnos a calmar esos pensamientos y reestructurarlos y volverlos un pensamiento racional. Después está Stephanie Keisel y Katie, que ellas más bien estudian cómo estas emociones que de pronto nos causan malestar, por ejemplo, la ira, la tristeza, la ansiedad, el miedo y su baja autorregulación, aumentan la vulnerabilidad a las recaídas en las adicciones, ¿sí? Las adicciones normalmente vienen con un trasfondo emocional más bien de nula regulación emocional, de ahí su importancia. Y Marshall Linehan, les digo, hay muchos más, estos son los que considero tienen obras más completas en torno a la autorregulación. Ella introduce habilidades de autorregulación emocional en personas con conductas impulsivas. Conductas impulsivas, pues puede ser un TCA, por ejemplo. Un TCA es un trastorno de conducta alimentaria. Un ludópata, alguien que apuesta, que juega demasiado, ¿sí? Y el consumo problemático de sustancias. Entonces, es más general, pero siempre hablando de estas habilidades de autorregulación que nos ayudan, por supuesto, a estar de mejor manera, y todos ellos hacen estos aportes que por supuesto le brindan mucho sustento. Hay autores, por supuesto, que son quizá
más antiguos, que también tienen sus aportes, pero según lo que yo he estado como revisando, estos son los que a mi parecer brindan una perspectiva un poco más contemporánea incluso sobre, sobre esto tan bonito que es saber regularnos de manera emocional. Entonces, dentro de los beneficios, prevención de recaídas, la mejora del control de impulsos, reducción del estrés y la ansiedad, una reconexión con el cuerpo y las emociones, mejora las relaciones interpersonales, un incremento en la autoestima y la autoeficacia y una estabilidad en la rutina diaria. Para ir concluyendo, pues bueno, lo sinteticé en este párrafo. La autorregulación emocional es una herramienta clave en la rehabilitación por adicciones, ya que permite a las personas gestionar sus emociones, reducir recaídas y construir una vida más equilibrada. Integrarla en los tratamientos no solo favorece el bienestar emocional, sino que fortalece la autonomía y el compromiso con el cambio. Entonces, la autorregulación, aprender a utilizar nuestros sentidos, es muy útil a la hora de buscar esta recuperación, de buscar esta estabilidad en cuanto al consumo. Entonces, hay que aprender, hay que dotarnos de todas las herramientas, todas las estrategias que se nos brinden para estar más completos, un poco tener más opciones también de cuáles son las cosas que podemos hacer allá afuera y no sentir que son nulas, que no existen, sino por el contrario, aprender a utilizar todas las herramientas que ya tenemos nosotros, incluso eh, en automático como estos sentidos, de otra manera, darle otro uso y entenderlo, por supuesto, lo que les vengo diciendo, pues a nuestro favor y no en nuestra contra. Pues bueno, muchas gracias. Eso sería por mi parte todo. Igual puedo escuchar ahora sí si tienen alguna duda, alguna cosa, con todo gusto. Gracias, licenciada María Guadalupe, por su participación y este tema muy importante, la autorregulación de, pues ahora sí que nuestras emociones que vivimos, nuestro craving que pasamos dentro de y fuera del tratamiento también. Y pues vamos a pasar con las retroalimentaciones y dudas y participaciones, invitando a los compañeros que levantaron aquí la mano. Yahualica, crea Yahualica, si gustan participar. Adelante, compañeros de Yahualica. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Javier, soy un alcohólico drogadicto. Primeramente, agradecer a Dios por un día más en una casa de recuperación, presentando a la compañera que nos viene a dar un tema muy completo sobre el autocontrol para manejar las emociones, ¿verdad? Y conocer nuestra enfermedad más que nada, para que un impulso, una sorpresa, bueno, no nos sorprenda en el momento de tomar una decisión, ¿verdad? También tener el autocontrol es muy necesario para una buena toma de decisión, ya que si no estás preparado bien, enfocado en tu recuperación, no puedes tomar una buena decisión, ¿verdad? Primeramente tienes que encomendarte a un poder superior, como lo estoy haciendo el día de ahora, ponerme en práctica las emociones, controlarlas, que no me tome de sorpresa una emoción y pues calmarme, ¿verdad? Si todas las emociones son buenas, como dice la compañera, desde la ira, la tensión, la preocupación, todo es para el beneficio del cuerpo. Hay los ejercicios que nos pone a hacer, de ponernos tensos de los músculos desde los pies hasta la cabeza, es algo que yo estaba haciendo en mi lugar. Y sí es cierto, aquí teníamos un padrino que el día de ahora está en una casa de rehabilitación en Cancún de director, y él nos ponía a hacer ejercicios de mindfulness, ¿verdad? La meditación, donde nos ponía a todos en terapia grupal, ¿verdad? A hacer respiración de 10, 15, 20 minutos, tomar en cuenta los videos donde nos muestran todo, cómo manejar emociones, la gente exitosa toma buenas decisiones, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido con lo que el día de ahora la casa crea
y los compañeros me aportan, ya que pues, si no fuera por ellos, no estuviera echándole ganas a la recuperación que hoy en día Dios, el CREA, me brindan también. Agradecer a todos los padrinos, ¿verdad? A las juntas de la conferencia, los temas que son muy buenos para nuestra retroalimentación, que nos dejan participar y nos dejan pues, expresar nuestros ideales, ¿verdad? Como lo dicen, aquí todo es de libre expresión, aquí podemos decir lo que queramos, ¿verdad? Aquí no te vamos a discriminar, ¿verdad? Estas clases son muy efectivas para la recuperación de uno y han ido mejorándose con la participación de consejeros, psicólogos y pues psiquiatras en casos, ¿verdad? Yo el día de ahora, pues, solamente quiero mandar bendiciones para todos y feliz 24, ánimo adelante. Gracias, compañero, por su participación. Compañero Yahualica, gracias. Vamos a dar la participación al director Rafael Valdés de CREAT, Cancún, si no me equivoco. Adelante, señor Rafael. Aquí estoy. Lo que pasa es que no me daba el audio. Adelante. Muy buenos días. Qué gusto me da saludarles. Primero que nada, felicitar a la psicóloga que nos hace favor de impartirnos estos temas tan importantes y tan famosos ya como es el mindfulness. Ahorita me dio muchísimo gusto escuchar a mis compañeros de Yahualica, donde mi casa, de donde yo vengo. Es bien gratificante escuchar cómo estos chicos siguen trabajando las técnicas que hoy en día nos hace la psicóloga de ampliarnos y de darnos más conocimiento al respecto, como es la autorregulación emocional, ¿no? Esta parte de la respiración, esta parte de ser hipersensibles y de manejar nuestros sentidos a nuestro favor, de una forma, como lo comenta en el presente, en el aquí y en el ahora, es como podemos utilizarlos de una forma positiva y tener acción. Esa parte de cocinar y poner música y concentrarse en los olores y disfrutar de saborear un chocolate, como si fuera el último chocolate que fuera yo a comer. Y así hacer todo con todas las actividades que tenga que hacer yo en el tiempo presente. Nosotros manejamos en Mindfulness, la doctora lo sabe, que el segundo más importante es el que estamos viviendo en este momento, es el aquí y el ahora. El pasado ya se fue, el futuro me acaba de causar ansiedad y pues este es el que tengo que disfrutar. Y más hoy que que tengo la oportunidad de tener una rehabilitación con un equipo multidisciplinario, como es la psicóloga, como es los consejeros, como es los doctores, los psiquiatras, en nuestro caso que tenemos ya la forma de tener yoga y seguir trabajando con todas las herramientas que se nos vayan dando, que nos están dando la oportunidad de aprender este proceso sensorial, este sentido de cómo salir de la desconexión, del letargo, de no quedarse en estado de catatonia y quedarse quieto. Y también me gustó muchísimo esta parte donde dijo la licenciada, cuando hay un time off, cuando me retiro y espero a medida de mi control y mis emociones bajen. Muchas veces el impulso te lleva a tomar decisiones erróneas. Eso es una estrategia, lo comentaba, una estrategia para calmarme, para tener una madurez emocional. ¿Qué es una madurez emocional? Es lo que me va a formar un carácter. Yo nazco con un temperamento. El carácter no es que yo grite, demande, insulte, sino que yo tenga la capacidad emocional para tomar decisiones de una manera correcta sin lastimar a alguien más. Todo eso me sigue emocionando este movimiento que existe hoy en mi casa, CREAT, con este movimiento consciente que existe, con las técnicas que existen, con este trabajo de tener una fiesta sensorial con todo lo que está a mi alrededor y de tener la oportunidad de aplicármelo. Nosotros tenemos la capacidad de ser hipersensibles, pero tenemos capacidades y habilidades magníficas, nosotros las personas que tenemos una adicción. Yo se los digo con el corazón. Saludos como siempre a nuestro presidente Roberto Ortiz Cervantes, que nos da la oportunidad de seguir adelante, que nos cuida, que nos pone a trabajar con ahínco, con ganas, con un amor adulto,
para seguir creciendo. A mi director, Salvador Ramírez Guerra, a mis amigos y compañeros y hermanos de Yahualica, Jalisco, a todas las casas hermanas, licenciada, felicidades. Gracias por permitirme compartir unos minutos y pues doy oportunidad a alguien más. Excelente día. Otra vez. Gracias, señor, por su participación. Y es muy importante la participación del equipo multidisciplinario dentro de los tratamientos aquí en CREAT Zona 1. Gracias. Vamos a invitar a los compañeros de CREAT Tonalá si gustan participar. Adelante, compañeros de CREAT Zona 1 Tonalá. Ánimo, compañeros, mi nombre es Martín, acepto ser un drogadicto en recuperación. Muy importante el tema, a lo que conlleva una acción en lo que refiere pues al autoconocimiento, ¿verdad? Conocerse uno mismo y saber manejar la situación, pues de cada sentido del cuerpo, ¿verdad? Así como puedo ver algo, puedo percibir lo que está pasando, o depende de lo que esté viendo, como también puedo tener chingado. También puedo tener el sentido del olfato, pues bien, ¿verdad? Puedo percibir un olor que me lleve a pensar algo. Depende como compartía la compañera, un perfume que perciba ese olor, que yo me dé cuenta de esa sensación que siento al oler ese perfume. Me viene a mi pensamiento una persona en específico, y ahí viene quizás alguna emoción. ¿Por qué? Porque estoy recordando quizás algo que viví. Hay muchas situaciones de los sentidos, en los que puedes trabajar una vez que ya estás, pues bien centrado, ¿no? Una vez que ya, has vivido situaciones de una manera, de otra, en cualquiera de los sentidos, pues ya encuentras una solución. A cada emoción depende al sentido del cuerpo, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias, compañero, por su participación, ¿verdad? Vamos a invitar vamos a invitar al señor Roberto Carlos Asensio Corona, si gusta participar. Adelante, señor Roberto Carlos. Buenos días, buenos días. Me da gusto saludarlos. También en el proceso de rehabilitación, también atendiendo mi enfermedad, comprendiendo la recuperación. Estas guías importantes para el camino en el progreso de la misma, y yo creo que es funcional, ¿no? Y le agradezco a Dios estar con ustedes, a la licenciada, qué maravilloso tema, muy bonito. Ha quedado en nuestras mentes este desarrollo, ¿no? Tan puntualizado. Me da mucho gusto recibir esta información porque pues es una comprobación de la responsabilidad que tengo hoy en día
de valorar mi existencia, de lo importante que es cada uno de mis sentidos para sobrellevar el día con día, gestionando, regularizando y ser feliz con mi vida. Dejar atrás muchas cosas de las cuales yo no sabía, no tenía el conocimiento y me llevaba a creer que la vida no tenía sentido. Me autodestruía. Hoy me da mucho gusto contar con este tipo de participaciones. Me da mucho gusto que los compañeros en las salas de terapia estén recibiendo hoy al alcance este tipo de información, ya que nosotros anteriormente, en años anteriores, muchos años, éramos más rústicos en nuestra recuperación, éramos más, más de empatía sin saber la herramienta que estábamos utilizando y que hoy los profesionales nos vienen a dar este soporte, decir, van bien. Los sentidos purifican el alma y el alma purifica los sentidos. ¿Por qué cuando a nosotros en una ruptura decimos nos partiste el corazón en dos? Porque ahí es donde habita el alma, en el corazón. Y por eso tiene que ver mucho nuestras emociones y tiene que ver mucho las puertas de nuestros sentidos para saber lo que está pasando en nuestro sentimiento. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque reafirmamos que hemos estado caminando muchas veces sin estarle dando la importancia a nuestra existencia, de estar valorando estas características que tenemos como ser humano. A veces necesitamos de un trabajo así, descriptivo, cognitivo y conductual en nuestro proceso de recuperación. Porque a veces las mismas historias repetitivas de lo que nos aconteció, pues puede también crear una frustración porque estamos escuchando. En mi caso personal, yo soy más kinestésico. Yo he visto ahorita las salas de terapia, muchos compañeros a lo mejor no son tan visuales y se duermen. O alguien que tenga la voz muy encantadora, si yo nada más estoy escuchando y no observo, también tiendo a distraerme, porque no sé conectarme para crear un interés y a veces que lo que esté escuchando, si no ocupo la vista, yo estar aprendiendo del susurro, del canto, de la narrativa. Y a veces me desconecta, porque no sé cómo utilizar el recurso auditivo para mi beneficio. Ahorita imagínate, estamos viendo, estamos escuchando, podemos interactuar con estos apuntes, estamos viendo una gráfica, una diapositiva, o sea, estamos interactuando con nuestros sentidos para que tu recuperación digas, lo aprendí con la licenciada, lo aprendí en cada momento en que yo pueda estar sintiendo esa vibración de 90 segundos, ¿cómo la voy a gestionar? Esta parte de la homoestasis en la actividad del CREA, como es el temazcal, creo que es la que más se adapta a que mis sentidos estén conectados con mi cuerpo y mente, porque tenemos la conexión con los elementos y percibimos la sensación del calor, estamos viendo cómo está girando nuestro entorno cuando estamos en el vientre materno, estamos respirando las diferentes hierbas y componentes que utilizamos en el ritual, sentimos el agua, imagínate qué conexión tan profunda para tener el autocontrol, la introspección y sobre todo la conexión con Dios por medio de nuestros sentidos cuando tenemos la oportunidad de entrar al temazcal. A lo mejor no como tal tenemos como estrategia ya establecida, pero sí es una actividad dentro de nuestros programas en el centro de rehabilitación, que a cada uno de los usuarios, al menos cada 15 días, tengan esta oportunidad de homeostasis en su conexión y vayan creciendo, porque eso también es nuestro interés. Ahora que ya lo estamos descubriendo, que otros aprendan a desarrollarlo y que no tengan el miedo, como dice, ¿no?
la licenciada, porque a veces vamos a entrar al temazcal, híjole, tengo fobia, me causa mucho estar encerrado y empieza todo ese trabajo. ¿Y qué vamos a hacer a la hora de encontrarnos con estos compañeros así? Pues darles seguridad, darles protección, poco a poco irlos acompañando para que estén conectando con su ser y realmente valga la pena la existencia de por qué los sentidos son la puerta de nuestra alma, ¿sí? Ya para terminar, hay un relato de Oscar Wilde, los que son muy fanáticos a la lectura, él mencionaba en una narrativa lo que pasó con Narciso. Él era tanto lo que él le gustaba contemplarse en un río su belleza, un día resbala, cae y nace una flor y le ponen Narciso. Las diosas de ahí una vez llegaron y vieron que el río estaba convertido en su agua en salada. Y le preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le dicen al río. Y el río responde, es que se murió Narciso. Ah, dice, sabemos, pues lo importante que era Narciso, para todos nos atraía bastante, que él era muy, muy hermoso, ¿no? Dice el río, ¿a poco era hermoso Narciso? Sí, ¿a poco tú no lo notabas si él era el que venía a diario a contemplarte a ti? Y dice, yo no estoy triste porque Narciso murió. Yo estoy triste porque por medio de los ojos de Narciso contemplaba mi propia belleza. Y a esto voy con los compañeros. O sea, estarnos fijando en los demás lo que nosotros somos, lo que tenemos o lo que podemos valorar por medio de nuestra belleza al estar observando a los demás. Es importante que los ojos, el sentido de la vista sea en esta característica propia para que tú te valores. Yo veo a los compañeros y aprendo. Yo veo a los compañeros qué hacer y qué no hacer. O sea, contemplo mi propia belleza por medio del sentido de la vista. Y el crea, ¿cómo te lo maneja? Estás en una casa de espejos. Encuentra tu propia belleza por medio de los demás. Entonces, es importante tener bien acentuado que la recuperación, la autorregulación, el compromiso, generar empatía, brindar nuestras manos, es gracias a nuestros sentidos. Van a despertar, van a funcionar, van a volverse a reactivar, van a volver a tener la función en tu existencia para que digas, vale la pena estar dotado de mis sentidos. Y si lo pones en una característica propia para tu belleza, ¿cuántos ciegos no quisieran ver lo que tú estás viendo? ¿Cuántos sordos quisieran escuchar lo que tú estás escuchando? Hay discapacidades de extremidades cuando alguien quisiera abrazar y tú lo puedes hacer. Quisiera caminar y tú lo puedes hacer. Entonces, demos gracias a Dios que los que estamos tenemos esa dicha de contar con nuestros sentidos, disfrutar de ellos y sobre todo encontrar la felicidad de nuestra existencia por estar dotados con este amor que Dios nos proporciona. Enhorabuena, licenciada, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias, señor Roberto Asensio, por su participación y este ejemplo que nos brinda en esta mañana. Gracias y muchas bendiciones. Vamos a cederle la participación a nuestra expositora, a la licenciada María Ruiz Juárez, si gusta agregar algo más. Y adelante, señora María Ruiz Juárez. Gracias. Yo creo que agradecer las participaciones muy valiosas todas, aportan mucho al tema y sobre todo este último relato de Narciso, muy, muy bonito. Creo que totalmente los sentidos son, vaya, son herramientas bien importantes. Aprender a conocernos, tener mm, eh, esta empatía con nosotros mismos, de no ser tan crueles, de permitirnos otras estrategias que pueden ser muy agradables, muy, muy asertivas, como la regulación emocional
a través de los sentidos, pues es importante. Entonces me quedo muy, muy contenta de escuchar esas participaciones muy asertivas, muy completas y que ayudan muchísimo a integrar mejor a lo que se quería llegar. Entonces el objetivo se cubrió y muy agradecida con ustedes por su paciencia y por su escucha. Gracias. Gracias, licenciada María, por este tema. Y pues enhorabuena, agradecerle a todos a todos los que participaron, a las señoras y señores familiares también, que estuvieron por ahí Gracias. presentes. Y pues todos somos CREAD. Gracias. Gracias, Saludos Dios a les la bendiga. señora Rebeca, saludos. Hasta luego. Bendiciones.